Bien, chicos, continuamos con nuestra clase de antropología y les decía que en este hecho del hombre egoísta, del hombre que desfragmentado, que igual puede no tener ningún horizonte de sentido, pero también puede ser egoísta, puede ser más destructivo. Y en ese aspecto, chicos, quisiéramos poner sobre la mesa lo que corresponde a los crímenes de esa humanidad. ¿Qué es de lesa humanidad? Así tal cual, son los que lesionan o lastiman la humanidad. ¿Sale? En este caso, es un crimen contra la humanidad, y no, digamos, humanidad en número de personas, sino contra la dignidad, contra lo que es más esencialmente humano. Por eso decía que es importante recapitular sus conceptos de humanidad, porque entonces, si no tenemos claro qué es la humanidad, lo que hace realmente humano al hombre, pues se corre el riesgo de tener un montón de violaciones de derechos, seamos como los agresores o seamos como los agredidos. Y se han dado desgraciadamente grandes lecciones a la humanidad de tantos crímenes que se han cometido. Y bien, dentro de estos está tipificado como el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o otra privación grave de la libertad física en violación a normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada. Y es más amplio, ¿no? Todo esto. Embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, persecución de grupo, colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional. Y continúa. Desaparición forzada de personas, crimen, tapajayet u otro acto inhumano de carácter similar que causa intencionalmente grandes sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física o salud mental cuando se cometa por parte de un ataque de generalizado sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, es decir, ataques que se tengan como tales, como los que ha hecho el pueblo sirio contra su propio pueblo, lanzando gas sarín. Eso, si quieren, pueden checarlo en internet. El bombardeo con gas sarín por parte del pueblo del gobernante sirio a su propia gente. Pero también tenemos un montón, pero montoncísimos de pecados contra la humanidad. Y no solamente de los que aquí están puestos, sino conocemos, por ejemplo, en Sierra Leona, en el año 2000, lo que fue los famosos niños soldados. O sea, se estaban reclutando niños de secundaria para ponernos al frente de batalla. Y que actualmente ciertos programas militares pues no están totalmente resguardados. Y que si bien la ONU y los cascos azules, que es la milicia de la ONU, están para apoyar, pues siempre están en menor número en esos lugares tan de extrema gravedad. Luego tenemos también grandes grandes crímenes de lesa humanidad, como todos los genocidios. ¿Sí? En África, con la parte de Ruanda, que si bien ahí está todo lo de la película, pero también en Ruanda, el hecho de los Tutsi, o sea, el exterminio Tutsi contra los Hutu, o sea, querer pretender desaparecer a la raza, también ha sido pues, de los crímenes de lesa humanidad. Y bien, también aquí, desgraciadamente, en nuestro país, en Chiapas, pues también hubo grandes crímenes de lesa humanidad, como en la parte donde es esterilización forzada, donde a varias mujeres, en contra de su consentimiento, pues les practicaron la sapinoclasia, ¿no? O sea, la esterilización, y sin previo consentimiento para que ya no tuvieran más hijos, porque según ellos, tener hijos pobres, o sea, en esa población, era acrecentar la pobreza en nuestro país. Sabemos que son otros motivos. Y también hemos tenido desgraciadamente en nuestro Latinoamérica pues también pecados graves, crímenes graves que lesionan a la humanidad, como por ejemplo aquellos que quieran experimentar retrovirales de VIH y se les inocularon en contra de su voluntad pues a un montón de presos en una cárcel de El Salvador, también para poder probar estos retrovirales y su funcionamiento, y cuando estos reos pues fueron contaminados con VIH, nada más para comprobar si estaban funcionando estos retrovirales sin derecho
a que hubiera un efecto secundario y pudiese ser demandados por el gobierno. Todos estos tipos de tipificaciones de lesa humanidad, chicos, que les menciono, han estado presentes en la historia de la humanidad y desgraciadamente actualmente también por gobiernos y políticas que no están basadas en la construcción de un futuro, mucho menos de un presente, sino simplemente para mantener a esas personas en el poder. Y entonces, chicos, aquí viene la gran situación. Viene la gran tentativa de pretender nosotros estar en esa gestión de poder y mantenernos en el poder o construir este horizonte de futuro. Lo cual es grave cuando uno puede entender que los grandes ideales del presente pues no están versados en pretender construir un mundo mejor, sino a veces pareciera aprovecharse del más débil o pretender que ser alguien astuto para no cumplir las normas en moral y en ética pues sean lo principal. ¿Sí? Se quiere ser el más fregón violando las leyes o el más fregón teniendo al otro como un esclavo, cuando pues ese tipo de acciones lo menos que puede hacer es una construcción del mundo, sino más bien la privación de un lugar en donde poder vivir con tranquilidad. Eso es algo que nosotros tendríamos que checar bien en esta construcción. Tenemos que ser totalmente claros de que el presente lo construimos nosotros, nadie más. Y obviamente el futuro estará en grande proporción pues determinado por lo que hagamos en el presente. Por eso así ha habido desgraciadamente bastantes, y más con su servidor que se ha metido un poquito más en esos problemas. Yo he trabajado en colonias de altísima delincuencia y gravedad, en donde pues, ni siquiera la policía se anima a entrar. Y entonces ahí se da cuenta uno de que hay ciertas situaciones en donde se crecen en una situación humana realmente precaria, donde no hay educación, donde no hay valores morales o religiosos, y realmente hay personas que quieren salir de esa situación de tensión, de violencia diaria y no encuentran el cómo. Y no es porque ellos no quieran, simplemente no se dan las condiciones. Y entonces nos hemos dado cuenta de que si mejoras esas condiciones, a lo mejor no podrás salvar todos los futuros de todas esas personas o de los niños que estén ahí, pero puedes salvar el futuro de 2 o 3, y esos 2 o 3 pueden ir generando construcción de futuro para otras personas de allí. ¿Sí? Nosotros nos hemos dado cuenta de que si estás en una colonia donde siempre hay muertitos o siempre hay navajeados o siempre hay balazos o hay pobreza o hay violencia doméstica o hay enfermedades, pues el hecho de poder forjar en los pequeños, en idealizar un futuro diferente a través de cosas diferentes, que en vez de salirse a robar, mejor hay que ponerse a estudiar, ¿sí? Que en vez de golpear a sus hermanitos, mejor hay que apoyarlos, en vez de echarle bronca a sus padres, pues apoyarlos. Esa parte es lo que va a hacer la gran diferencia. Y vaya que nos ha tocado pues casos muy concretos de cómo se vive en tensión cotidiana. Y esta tensión lo que genera pues es a veces un desánimo en creer que esa visión de futuro de humanidad pues es más bien una ilusión. Cuando no, se tiene que ser tan concreto porque el presente lo hace concreto y lo hace posible. Por eso mismo, chicos, la población civil, sí tiene que ser el lastre o el elemento fundamental para esta construcción. No podemos dejarle a las instituciones, porque instituciones sin personas son vacías, que hagan las cosas. Está en grande parte de la individuo que se crezca en estos valores generales, humanos y universales. Para esto, ¿qué tiene que pasar? Pues uno tiene que estar bien consciente de su propia humanidad. Por eso, desgraciadamente, hasta que pasan las cosas, es cuando llega a ser esta reflexión. Recordemos, creo que yo se los había puesto hace tiempo, cuando fue el naufragio de esta balsita que iban huyendo desde Libia o Marruecos para llegar a España, y pues desgraciadamente pues naufragaron, y hasta que no se vio pues a la foto de este pequeño ahogado a la orilla de la playa, fue como cuando se empezó a tomar conciencia de que cuántos no se han muerto en esta idea de huir de su nación porque están en guerra, por esta incapacidad de poder establecer la paz por carácter más bien de mantenerse en el poder.
todos estos crímenes de lesa humanidad que han lesionado la humanidad, pues han llevado también a que se tenga que gestionar dentro de un documento jurídico. En este caso, pues en el Acuerdo de París, en el 8 de agosto del 45, en el en el Tribunal de Nuremberg, pues también se definieron también varias situaciones bien claras que son de lesa humanidad, ¿sale? Y creo que también se ha podido gestionar también los derechos de los niños y adolescentes, pues también ha sido gran parte por todas estas atrocidades que se han cometido, desde los matrimonios que ya en Medio Oriente, que son en acuerdo, cuando pues ya los niños apenas tienen como 5 o 6 años que ya se compran los matrimonios, se han podido generar también que se vayan deteniendo ciertas tradiciones que de entrada son deshumanizantes, pero que también pues tiene que ver con cómo nosotros nos involucramos con el mundo. En este aspecto el egoísmo es el peor enemigo del ser humano, porque cuando estamos bien no hay problema, pero cuando vamos a estar en una situación de necesidad donde ocupo que el otro me eche la mano porque no voy a poder solo, si no hay esta cohesión, esta unidad, esta colaboración, pues muy posiblemente no se va a poder resolver las cosas. Y esto pudiera ser algo que si pudiera prestarse a más bien a desánimo, decir, no, pues entonces ¿para qué? Se ha podido detener afortunadamente en el presente muchas cosas, ¿sí? Pero tenemos que seguir adelante en esta defensa de nuestro futuro. Y es nuestro, o sea, no podemos permitirle a una serie de desalmados que determinen nuestro futuro. Y eso los han entendido, desgraciadamente, varios países que a partir de la guerra y el genocidio se han dado cuenta de que por qué tenemos que dejar que otros extranjeros sobre todo determinen el futuro de nuestra gente, el futuro de mi país, de mi pueblo, ¿sí? Entonces, así también la guerra congolesa y la guerra mozambicana, esas guerras e incluso las revoluciones latinoamericanas han pretendido hacerle hacer conciencia de que el futuro es mío, no es de los poderosos. Y en ese aspecto, cuando el pueblo es desunido, pues obviamente le estamos dando en bandeja de plata, pues todo, a los poderosos y a los que creen tener las riendas de esto. Por eso cuando se declaran lesa humanidad, desgraciadamente aquí hay que clarificar una cosa. Las declaraciones de lesa humanidad están declaradas por la ONU, pero el problema es cuando tienes que llegar a castigar esos crímenes. Es decir, hay ciertos países que no persiguen realmente esa injusticia. De hecho, sabrán que México tiene como 5 o 10 recomendaciones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para perseguir los delitos que se han cometido de lesa humanidad aquí en el país. ¿Y qué creen? Pues no han sido castigadas, siguen siendo perseguidas. Y esos son, digamos, cuando un país muestra incapacidad o desinterés de poder generar pues este cambio, es cuando pues frenamos esta intención de querer y creer en un mundo mejor. Por eso, chicos, es importante que dentro de sus estudios posteriores pues también entiendan que ustedes tienen que hacer un cambio, ustedes tienen que marcar un cambio en el presente para poder generar esta visión de futuro en donde pues muchos de nosotros ya hemos tratado y seguimos tratando y seguiremos tratando de hacer esta apertura de futuro. Yo le comentaba a una chica hace tiempo, creo que fue hace un año, no creo si fue Paola Estefanía, que le decía que posiblemente en este momento de su vida no entienda el sacrificio que es para una familia generar una oportunidad para sus hijos o alternativa, en donde muchos de nuestros padres no tuvieron alternativa. Su sacrificio nos está dando, aunque sea la alternativa de un estudio, de una carrera donde nosotros tengamos esa libertad de decidir, donde ellos no la tuvieron. Y yo creo que hay que valorar pues esta parte del sacrificio de mucha gente. Pero bueno, esto lo vamos a seguir trabajando en el siguiente video.